Hola, en este video vamos a seguir trabajando con trazados que hemos creado con la herramienta Pluma y vamos a revisar algunas ediciones que podemos realizar a nuestros trazados. Una vez que seleccionamos algunos componentes del trazado como puntos, ¿cierto? Vamos a partir viendo primer caso. Tenemos acá un trazado, ¿cierto?, conformado por tres puntos de anclaje. No sé si se alcanzan a ver. Ahí tenemos uno, 2 y 3. Pasa que cuando creamos una forma así, que no es cerrada, ¿ya? Podríamos nosotros querer cerrar esta forma. En este caso sería uniendo el punto inicial y el punto final. Para eso seleccionamos los dos puntos. Podemos arrastrar una selección para tomar los dos puntos. O la otra forma sería pinchar en un punto, apretar la tecla Shift y pinchar en el otro punto, ¿cierto? Punto inicial y punto final del trazado. Y fíjense que cuando seleccionamos estos puntos, en la barra de opciones nos aparecen algunos botoncitos con los que podemos editar. Entre ellos hay un botón que es ese que dice conectar punto final de seleccionados. Lo que haría entonces que este punto y este se conecten por una línea y así nuestro dibujo queda cerrado. Vamos a apretar entonces ahí y fíjense cómo efectivamente se unen estos dos puntos y nuestro dibujo o nuestra forma queda cerrada. Vamos a ver otro caso. Podría ser que nosotros queramos cortar a partir de un determinado punto una línea. En este caso sería esta línea, o sea, este punto, perdón, que seleccioné, y mi corte sería a partir de ese punto seleccionado. Entonces en este caso primero selecciono el punto y luego voy a donde dice cortar trazo en los puntos de ancla seleccionado, que es ese botón. Al cortar, fíjense, ahora nuestro trazo, que era uno solo, se convierte en dos segmentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se cortó la figura en el punto que habíamos seleccionado. Otro caso sería el de dejar visible los tirantes, los manejadores de punto de curva, o dejarlos invisibles apretando en ese botoncito, ¿ya? Entonces con ese botón hacemos que los manejadores del punto de curva sean visibles. Me refiero a estos tirantitos, ¿cierto?, que nos permiten modificar la curva. Y en algunos casos podríamos hacer que estos tirantes queden invisibles presionando en ese botón. Luego por acá tenemos unos botones que nos permiten convertir el comportamiento de nuestros puntos de ancla, ¿ya? Recuerden que tenemos básicamente dos tipos de puntos de ancla: punto de ancla con curva, que sería S, S y S, y puntos de esquina, que serían S, S, S y el último de abajo. Si quisiéramos cambiar de comportamiento estos puntos de ancla, que son puntos de curva, y convertirlos en puntos de esquina, simplemente los seleccionamos, ¿cierto? Ya sea arrastrando una selección que los tome a todos, o eh, con la flecha de selección directa pinchamos uno, con Shift presionado vamos seleccionando el segundo y luego el tercero, y nos vamos acá donde dice convertir puntos de ancla seleccionado en suavizado o punto de curva. Bueno, ya son puntos de curva, entonces en este caso sería el otro botón que dice convertir puntos de ancla seleccionado en vértices. ¿Ya? Ahí tenemos que hemos convertido nuestros puntos de curva en puntos de esquina. Si queremos convertirlos nuevamente en puntos de curva, los seleccionamos y apretamos en el otro botón. ¿Ya? Esa entonces es la forma de cambiar el comportamiento de nuestros puntos de ancla. Si son puntos de curva, los seleccionamos primero entonces y apretamos en ese botón que los va a convertir en vértices.
Y si son puntos de esquina, los seleccionamos y apretamos el otro botón que los convierte en puntos de curva. Ya. Ahora, en un punto de curva, por defecto, si nosotros movemos un lado o un tirante, ya sea el izquierdo o el derecho, el otro tirante se mueve automáticamente, ¿ya? Y eso hace que los dos tirantes se muevan como si fueran un balancín, ¿cierto? La pregunta del millón es entonces si podemos mover solo un tirante sin que necesariamente se mueva al otro. Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Apretamos la tecla Alt y fíjense, tomamos un tirante sin necesariamente mover el otro. Por ejemplo, ahí podríamos hacer la forma de una olita. Acá lo mismo. Y acá, teniendo presionada entonces la tecla Alt, hacemos lo mismo. ¿Ya? Si queremos que nuevamente nuestros puntos sean puntos de curva con los tirantes que se muevan simultáneamente, apretamos en ese botón, ¿cierto? En este caso giraríamos ahí, ahí y ahí. Otra forma de editar los trazados que hemos dibujado con la pluma es utilizar la misma pluma para agregar o quitar puntos. Cuando la pluma agrega puntos, cuando nos posamos en cualquier parte del trazado donde no hay un punto de anclaje. Fíjense que al pasar por una parte donde no hay punto de anclaje, la pluma toma un signo más, que indica que en ese punto, si hacemos clic, va a agregar un nuevo punto. Vamos a hacer clic ahí, ¿cierto? Y se nos agrega un nuevo punto. Vamos a agregar un nuevo punto ahí, un nuevo punto allá. ¿Para qué nos serviría agregar más puntos? Nos serviría para dar, digamos, una nueva forma o más detalle a nuestros trazados. Si en alguna parte la forma, digamos, no se está ajustando a lo que necesitamos, podría ser que necesitemos agregar nuevos puntos al trazado para que la forma sí tome, digamos, el camino que debe tomar. ¿Cómo quitamos puntos? Con la misma herramienta pluma nos acercamos a un punto existente que queramos retirar, ¿cierto? Y fíjense como la pluma toma un signo menos, que indica que si pinchamos ahí, lo que va a pasar es que ese punto se va a eliminar. Vamos a eliminar en este caso ese puntito que estoy apuntando. Y ahí hemos retirado el punto. Vamos a acercarnos acá a otro punto de anclaje existente y se retira el punto. Ahora, ¿qué pasa con la pluma cuando nos acercamos a algún punto final? Fíjense cómo aparece una línea diagonal al lado de la pluma, lo que indica que si pinchamos ahí y seguimos haciendo nuevos puntos, estamos, digamos, creando trazado a partir del trazado anterior. Fuera de la herramienta pluma hay otras herramientas en Illustrator que nos permiten dibujar trazados, como por ejemplo la herramienta lápiz, con la que podemos dibujar líneas a mano alzada, que si se fijan también se componen de puntos de anclaje que podemos editar, ¿cierto? Igual como lo hacíamos con los puntos que creamos a través de la pluma. Ahora, la herramienta lápiz tiene algunos parámetros que podemos configurar haciendo doble clic en ella. Aparece esta ventana donde tenemos un valor de fidelidad y un valor de suavizado. El valor de fidelidad, entre más bajo es, más se ciñe, digamos, al movimiento que hacemos con el mouse, y digamos, el trazado queda más parecido al movimiento que hacemos con el mouse. Si aumentamos el valor de fidelidad, se pierde algún detalle del movimiento que hacemos con el mouse. Por otro lado, tiene un valor de suavizado que lo que hace es suavizar nuestro dibujo. Si tenemos un pulso medio tiritón, esto podría ser la solución, ¿cierto? Aumentar el nivel de suavizado para que nuestras líneas queden más limpiecitas. Vamos a probar aquí con un valor de fidelidad bajo y un valor de suavizado bajo.
damos ok y vamos a tratar de dibujar una línea bien tiritona. Y fíjense cómo el trazado queda compuesto de muchos puntos para poder representar lo más fiel posible el movimiento que hicimos con el mouse. Vamos a aumentar la fidelidad, vamos a dejar el suavizado bajito, vamos a tratar de hacer una línea tiritona también, ¿ya? Y fíjense como ya se pierde bastante detalle del movimiento que yo hice con el mouse. Ahora, obviamente, si aumentamos el valor de suavizado, se debería perder mucho más detalle aún. Vamos a tratar de movernos bien tiritonamente con el lápiz. Y fíjense como nuestra línea, si bien sigue a grandes rasgos el movimiento que hice, hay mucho detalle también que se pierde. Ya, entonces esos serían los dos parámetros que habría que configurar cuando se trabaja con la herramienta lápiz. Otra gracia de la herramienta lápiz es que permite reformar sobre el mismo dibujo. Como dibujando, tratando de, digamos, de pasar lo más cercano posible a la línea original, yo puedo reformar un dibujo o una línea que ya había hecho. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar esta línea y vamos a pasar con el lápiz por acá, dando una nueva forma. Y fíjense cómo esta nueva línea se incorpora a la antigua línea y se borra la porción, digamos, por donde pasamos. Acá yo podría pasar encima de esto y variar el recorrido, ¿cierto? Y fíjense cómo casi reemplazado por completo la línea que había hecho originalmente con el lápiz. Junto con la herramienta de lápiz viene una herramienta de suavizado de trazo y una herramienta que nos permite borrar trazado. Vamos a dibujar una línea con harto detalle. Para eso bajamos la fidelidad y también bajamos el suavizado. Vamos a correr un poquito para acá. Y ahora sí, vamos a hacer una línea con mucho tiritón, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos suavizar esta línea, utilizamos entonces el lápiz suavizador, simplemente pasando por encima. Fíjense como ya se suavizó bastante. Y cada vez que pasamos encima, volvemos a suavizar más. Entonces se puede ir jugando con el grado de suavizado para diferentes segmentos del trazo. Por otro lado tenemos también un lápiz borrador, igual que con un lápiz real, ¿cierto? Un lápiz grafito real. Tenemos un borrador con el que podemos borrar parte del trazado. Ahí está. Otra herramienta que nos permite dibujar trazados es la herramienta de segmento de línea, con la que podemos hacer líneas rectas simplemente arrastrando y soltando. Presionamos y arrastramos sin soltar, ¿cierto? Y para terminar simplemente soltamos. Presionamos y arrastramos y soltamos. Presionamos y arrastramos y soltamos. Presionamos y arrastramos y soltamos. Dentro de este mismo conjunto de herramientas, acá presionando este botón sin soltar, ¿cierto? Aparece arco, que nos permite hacer eso. Y tenemos una herramienta bien entretenida acá que es el espiral, que nos permite dibujar espirales, ¿cierto? Misma técnica que con la línea, ¿cierto? Presionamos, arrastramos sin soltar. Si queremos estirar el espiral, apretamos la tecla control y podemos hacer eso. Teniendo la tecla control presionada, ¿cierto? Y el mouse botón izquierdo
presionado y arrastrando. Todavía sin soltar el mouse, con las teclas de flecha arriba y flecha abajo podemos aumentar vueltas a nuestro espiral o quitar vueltas a nuestro espiral, ¿cierto? Y con la tecla control, como ya vimos, podemos estirar nuestro espiral. Una vez que logramos la forma deseada, soltamos nuestro mouse y la línea se nos crea. Al igual como todo lo que hemos hecho hasta ahora, esto también tiene puntos de anclaje que podemos tomar para editar, ¿cierto? En cualquier momento. Cuando hemos dibujado trazos, sea con la herramienta que sea, tenemos la posibilidad de modificar el aspecto del trazo, seleccionándolo y jugando con algunas de las opciones que nos aparecen acá en la barra de opciones, como por ejemplo el grosor de nuestro trazo, y también jugando con algunas opciones más avanzadas, presionando acá donde dice trazo, se nos abre una pequeña ventana donde tenemos grosor de trazo, que ya lo teníamos ahí, ¿cierto? Remate del trazo, por defecto el remate del trazo está en recto, ¿cierto? Pero se puede cambiar a redondo o recto, digamos, pasando el punto final del trazado. ¿Cuál es la diferencia entre ese y el primero? Es que este sobrepasa, ¿cierto? O rodea al punto final del trazo y el otro queda justo el corte en el punto final del trazo. Para trazos donde tenemos esquinas tenemos la posibilidad de que las esquinas luzcan así, ¿cierto? Si está activado ese primer botón, luzcan redondeadas si está activado el segundo botón, y luzcan con ese tipo de corte si está activado el tercer botón. También tenemos la posibilidad de que digamos, el grosor del trazo se vea, digamos, tomando como el trazo original como línea media del trazo. Puede ser hacia adentro de, del trazo o hacia afuera del trazo, que sería ese caso. Podríamos también nosotros querer usar línea segmentada, ¿ya? Y para eso tenemos que dar valores de guión. En este caso podríamos dar, por decir algo, 18 de guión. Ahora sí, 18 de guión, y vamos a dar 18 de hueco. Ya, y nuestra línea segmentada luce de esa manera. Vamos a probarlo con esta otra línea. 18 de guión, 18 de hueco. Veamos qué pasa si ponemos 20 de guión o 20, pongamos 26, arreglémoslo con un número alto. 26 de guión y 10 de hueco. Ahora sí, ahí sí. Fíjense cómo cambia el aspecto. Ahora si quisiéramos hacer una línea con un guión largo, un hueco corto, un guión cortito, vamos a ponerlo de 8, un hueco, los huecos los vamos a mantener de 10, nos queda una línea así. Entonces es totalmente personalizable la línea discontinua, ¿ya? O sea, no vienen líneas preformateadas, sino que las diseñamos personalizando los valores acá.
Otra forma de cambiar el aspecto de nuestros trazos es eligiendo entre las opciones que hay acá, ¿cierto? Bueno, hay un trazo de un punto, no se va a notar mucho, pero si trabajo con un trazo un poquito más grueso, sí vamos a notar la diferencia. Fíjense, parte grueso y termina delgadito. Ahora eso mismo también lo podemos hacer con la herramienta que está acá. Simplemente pinchando en algún lugar el trazo y engrosando algunas porciones del trazo. Entonces con esta herramienta nosotros podríamos, se llama herramienta anchura. Con eso podemos jugar con con diferentes porciones del trazo, engrosando o enangostando el trazo y dar la idea de trazo valorizado, de línea valorizada. Puedo hacer un dibujo con el lápiz, ¿cierto? No sé si quedó, parece que no quedó. Lo vamos a hacer por acá, un poquito más grande. Ahí sí. Y con la herramienta de anchura entonces podemos ir dando grosores a ciertas porciones del trazo y generar el aspecto de una línea valorizada. Otra forma de cambiar el aspecto de un trazo es utilizando alguno de los diseños de pincel. Nos encontramos en en el panel de pinceles. ¿Ya? Si no tenemos el botoncito para abrir el panel acá, podemos ir directamente al menú ventana y elegir donde dice pinceles, ¿cierto? Ahí está activo, eso quiere decir que está visible acá. Donde encontramos diferentes colecciones de pinceles, ¿ya? Como por ejemplo, podría ser ese. Y esto también va a ir conjugado con el grosor de nuestro trazo. Vamos a trabajar con un grosor un poquito más bajo, un poquito bastante más bajo. Por ahí sí, ¿cierto? Ese pincel podría ser ese otro, o ese, o un montón de píxeles que podemos encontrar acá en las diferentes galerías de pinceles. Por ejemplo, en los artísticos tenemos de color diluido. Vamos a ver, probar uno de estos pinceles, podría ser ese, ¿cierto? Y nos queda eso. Podríamos elegir también algún pincel de los que están donde dice artísticos. Ya vimos el color diluido, pluma múltiple. Fíjense, aquí hay unos interesantes pinceles que podríamos utilizar. Quedan bien bonitos. Vamos a bajar un poquito el grosor del trazo. Y esto, como esto sigue siendo un trazo vectorial, ¿cierto? Que tiene puntos de anclaje que nosotros podemos editar, podemos dar una nueva forma y el pincel o el diseño del pincel se va a adaptar a la forma de nuestro trazo. Donde vamos eligiendo los diferentes diseños de pincel entonces, tenemos seleccionado nuestro trazo, ¿cierto? Los podemos elegir desde este menú, ¿cierto? Ahí están todas las colecciones de pinceles, o también en el panel pinceles, haciendo clic en este botón, y ahí están las diferentes colecciones de pinceles que podemos utilizar. En este mismo menú, ¿cierto? Podemos también, aparte de los diferentes diseños de pinceles, podemos utilizar los pinceles caligráficos que simulan estar tirando un trazo con un, digamos, lápiz que tiene punta biselada. Tenemos diferentes diseños, fíjense el efecto que se va logrando. Puntas redondas de diferentes tamaños y puntas biseladas. Ahora estas puntas biseladas se pueden configurar haciendo doble clic ahí, ¿cierto? Se nos abre esta ventanita donde podemos modificar las opciones de nuestro pincel caligráfico. Podríamos dejar nuestra punta biselada en 45 grados
aumentar un poquito el diámetro, ¿cierto? Y acá hay otras opciones que van a entrar en, o van a funcionar en conjugación eh, con la tableta de dibujo digital, ¿ya? Por lo tanto, estas opciones las vamos a dejar de momento sin revisar. Pero nos van a interesar por ahora el diámetro, ¿cierto?, del pincel caligráfico y la forma redonda o biselada y el ángulo que le dé. Le damos OK, aplicar a los trazos y ahora sí tenemos, por ejemplo, eso. Vamos a disminuir un poquito el diámetro, aplicar a los trazos y ahora sí tenemos eso. Siempre esto es editable si es que nosotros tomamos nuestros puntos de ancla. De esa forma le vamos dando un aspecto interesante a nuestro trazado, utilizando entonces en este caso las opciones de pincel caligráfico. Finalmente, el color nosotros lo podemos modificar desde acá, ¿cierto? Eligiendo el color del trazado en el panel de muestras. O también desde acá eligiendo el color para nuestro trazado. También desde el panel de muestras mismo se puede arrastrar un color hasta el trazado y cambiar directamente. Vamos a volver un poquito atrás con el tema de los pinceles, y es que hay una cosa bien interesante. En Illustrator nosotros podemos crear pinceles artísticos totalmente hechos por nosotros. Para eso voy a dibujar una formita con la herramienta lápiz. Vamos a dejar la fidelidad y la suavidad bajitas y vamos a ir dibujando una forma más o menos así. ¿Ya? Esto lo vamos a pintar con color de relleno rojo. El color de línea lo vamos a dejar en ninguno. Entonces, esta forma que tenemos acá la seleccionamos, nos vamos al panel de pinceles, elegimos nuevo pincel de arte, ya, porque los otros pinceles son de otras cosas que no tienen que ver con o que no nos va a tomar esta forma. Tiene que ser pincel de arte. Le damos OK y acá elegimos algunas opciones. Está cambiar escala de forma proporcional. Eso quiere decir que si hacemos una raya chiquitita, el tamaño de esto se achica proporcionalmente. Si hacemos una raya grande, el tamaño de esto se agranda proporcionalmente. La otra opción es que esta misma forma mantiene el grosor, pero se estira dependiendo de la longitud de nuestra pincelada. Y está esta tercera opción que dice estirar guías, que la verdad es que no sé para qué sirve. No la he probado. Pero dale, no importa. Hay otras opciones donde podemos elegir la dirección en que se va a dar el dibujito. Puede ser para allá, para acá. Estas no nos van a servir mucho, ya las probé y no nos sirven mucho. En este caso uno generalmente dibuja de izquierda a derecha, será porque escribe también de izquierda a derecha, pero quedémonos con estas dos. Podemos hacer que nuestro pincel, esto es similar a esto de voltear horizontalmente, que en este caso podríamos hacer que la forma gruesa nos quede a la izquierda y la más angosta a la derecha, o al revés, si presionamos ahí. Y también podríamos hacer que esto se volteara de esa manera, ¿cierto? Este cachito, si lo volteamos, nos quedaría vuelto para arriba y no para abajo. Ya, pues son opciones que podemos elegir acá
en nuestro pincel. De momento vamos a dejar entonces la dirección así y lo demás lo vamos a dejar tal cual. Le damos OK y nuestro pincel, fíjense, se nos agrega ahí a la colección de pinceles. De esta forma ya entonces ya no nos sirve, la vamos a eliminar. La seleccionamos, apretamos suprimir y se va. Pero nos quedamos con el pincel guardado ahí. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dibujar un trazo. Vamos a dibujar con el lápiz. Esta vez sí vamos a poner mayor valor de fidelidad y suavizado. Dibujamos con el lápiz. Seleccionamos nuestro trazo que hemos dibujado con el lápiz y le damos le aplicamos el pincel que hemos creado para que tome esa forma. Alternativamente podríamos trabajar directamente con la herramienta pincel, ¿cierto? Teniendo elegido ese diseño de pincel y podemos ir dibujando pinceladas e ir probando cómo esto se ve. Fíjense que en la modalidad que estoy se mantiene el grosor de mi pincel, independiente si mi trazo es largo o corto. Vamos a cambiar esto a la opción que dice cambiar escala de forma proporcional. Vamos a dejar los otros trazos tal cual como estaban. Nos vamos a correr un poquito para acá y ahora fíjense, si hago un trazo largo, mi pincel queda más grueso. Si hago un trazo pequeñito, mi pincel queda más pequeñito. Con esto podría, por ejemplo, yo hacer unas letras para escribir Drácula. Claro que este sería como un Drácula esquizofrénico. Nos queda más o menos así. Pero podemos crear diferentes pinceles y lo agregando a la colección y nos podrían ir sirviendo para ir ilustrando rápidamente. Terminamos entonces aquí este video destinado a explicar cómo dibujar trazos con las diferentes herramientas, cómo editar nuestros trazos y también a cómo cambiar el aspecto de nuestros trazos utilizando los diferentes paneles, opciones y herramientas.